Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Me ven? Ahora sí, ya tengo acceso a la cámara. La clase pasada tenía un problema con la cámara, pero al parecer ya se solucionó. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Todos los que están presentes ahora han estado en la clase del día lunes? ¿O hay alguien que recién ha entrado? La verdad, comentando, por favor. Hola Isabel, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? A ver, me comentan, por favor, por el chat. Me comentan si han logrado estar en la clase anterior o también si han ingresado por primera vez hoy día, por favor. Me gustaría saber un poco para ver cómo llevar esta clase, ¿no? A ver si alguien me puede comentar por ahí por el chat. Ok, Isabel dice, recién ingreso hoy, ok. Para los que recién están ingresando hoy, recuerden que las clases son grabadas y son subidas al YouTube, ok. Así que para para que se puedan poner al día, pueden intentar ver esa clase y todos estemos a la par. ¿Ok, chicos? Como les comentaba Jeremy, la clase anterior habíamos dejado pendiente una pequeña actividad. ¿Recuerdan? Estábamos viendo lo que era creación de módulos en Python. No sé si alguien por ahí quizás eh, lo ha podido realizar. Es un ejercicio muy simple, solamente había que crear unas cuantas funciones y luego en el script principal teníamos que importar ese módulo que habíamos creado, ¿no? A ver, les voy a Yo lo mostrar. pude hacer. Sí, Juan, dime. Pues yo lo podía hacer. Sí, Aunque sí era muy molesto que algunas veces no actualizaba el script y era como que salga y vuelva a entrar. ok, genial. No sé si podrías, por favor, para hacerlo más sencillo, copiar tu código y pegarlo aquí en el chat para yo directamente de aquí sacarlo. Espérame un momento, entonces Sí, que claro, lo no te hago. preocupes. Sí, sí, ahí te esperamos. Y mientras tanto, a ver, voy a compartir mi pantalla. Voy a abrir la clase pasada. También me gustaría saber si es que ya han logrado descargar eh, el entorno de Anaconda. Recuerden que les habíamos mencionado que íbamos a usar el Jupyter Notebook, ¿verdad? De Anaconda. ¿Pueden comentar a ver quiénes lo tienen descargado? Si no, por favor, intenten descargarlo. Ahí en la primera clase les había enviado el link de descarga. Es totalmente gratuito, así que no se preocupen por eso. Voy a hacer un pequeño repaso. Muy bien, Juan, ya lo tiene. Ok, voy a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en la clase pasada. A ver, aquí les estoy compartiendo. Me avisan si se ve, por favor. Y para esto voy a apagar mi cámara para tener una mejor fluidez, tanto en el audio como en la presentación. Listo. Muy bien, esto es lo que hemos estado viendo en la clase pasada, ¿no? Hemos hecho un pequeño repaso aquí, unos cuantos ejercicios, aplicando todo lo que habíamos visto en Python básico y con creación de funciones, ¿no? Vemos, también hicimos un pequeño ejercicio aquí. Por si no lo tienen, el coordinador le pueden pedir por medio del WhatsApp. Yo le he pasado al coordinador este notebook para que ustedes lo tengan, ¿no? Y aquí entramos a lo que era creación de módulos. Recuerden siempre import el nombre de nuestro módulo, le creamos un alias para no estar escribiendo el nombre largo tantas veces. Y si queremos usar una función de dicho módulo que hemos creado, simplemente es nombre del módulo o nombre del alias en este caso, seguido de un punto y seguido del nombre de la función. ¿Ok? Entonces, la actividad que había quedado pendiente era crear un módulo que se llamara conversión unidades.py. Recuerden que los módulos en Python tienen que tener obligatoriamente esta extensión, ¿verdad? .py, si no, no va a funcionar. Y la idea era crear este archivo Python que tenga 4 funciones, al menos, ¿no? Una función tenía que ser para transformar milímetros a pulgadas,
Otra era para transformar de pulgadas a milímetros. Otra función era para transformar de grados sexagesimales a radianes. Y la última función para transformar de radianes a sexagesimales. Entonces, este era el script donde tenemos que usar ese archivo que ustedes tenían que crear para que aquí ya no me salga un error, ¿no? Vemos que aquí me sale, no existe el módulo conversión unidades. Entonces, teníamos que crearlo. Perfecto, ahí Juan nos ha enviado su código. Yo lo voy a copiar, ¿ok? Lo voy a copiar. Y voy a crear un nuevo archivo Python. Es decir, no lo voy a colocar aquí, en este notebook, sino voy a salir, a ver, voy a dejar de compartir para que vean cómo es el proceso. Voy a compartir toda mi pantalla, ¿ok? Para que lo puedan ver nada más. Ahí está. Ok, entonces dentro de esta carpeta, recuerden, yo voy a crear un nuevo archivo .py, ¿no? Puedo crear aquí nuevo. Voy a crear un archivo de texto. Ok, y estoy aquí. Y ahora voy a pegar el código que me ha enviado Juan por el chat. Y cuando le ponga el nombre, muy importante, recuerden, con la extensión .py, ¿ok? Ah, y también muy importante, tengo que colocarle el nombre. ¿Cuál era el nombre que tenía que colocarle? Era conversión-unidades.py. Entonces coloco por aquí, conversión-unidades.py. Listo. Es muy importante que el nombre esté bien escrito, ¿no? Entonces le doy aquí OK. Por si acaso aquí lo guardo. Y entonces ese es el código que nos ha enviado, ¿no? Vemos que tiene correctamente las 4 funciones donde la primera es transformar de milímetros a pulgadas. Lo que le ingresamos como parámetro es milímetros, muy bien. Y entonces esto lo pueden encontrar fácilmente en internet, ¿no? Las conversiones. Una pulgada se puede calcular con la cantidad de milímetros dividido entre 25.4, ¿no? Me parece que es así. Ok, entonces para transformar de pulgadas a milímetros, lo mismo, pero el proceso inverso, ¿no? Sería multiplicar. Ok, y para transformar de sexagesimales a radianes, pues se hace lo mismo. Se tiene que importar pi, ok, del módulo MAT, muy bien ahí. Y luego se hace la conversión, ¿no? Grados sexagesimales, si lo multiplicamos por pi entre 180, vamos a tener los radianes. Perfecto. Una vez que ya tenemos el módulo, vean, en esta misma carpeta, yo tengo aquí mi módulo conversión unidades, ¿verdad? Que está en la misma carpeta que el notebook que dice clase 1. Entonces, cuando vuelvo aquí, vamos a ver si funciona, ¿no? Cuando yo ejecute aquí este script, vemos, ingrese una medida en milímetros. A ver, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, coloco 10 milímetros? Ahí está, lo convirtió correctamente, ¿no? 10 milímetros equivalen a 0.39 pulgadas. Muy bien. Ingreso una medida en pulgadas. A ver, yo coloco lo mismo, 0.39 pulgadas. Me debe arrojar, bueno, en este caso por errores de redondeo quizás, ¿no? Está arrojando 9.91 milímetros. Pero bueno, en general está cerca. Entonces no hay que preocuparse por eso. Ahora me pide, por ejemplo, ingrese un ángulo en grados sexagesimales. A ver, si yo coloco una medida de, por ejemplo, 180 grados, que es básicamente la mitad de una circunferencia, ¿verdad? Esto me tendría que arrojar el valor de pi. ¿Ok? Ahí lo ven, ¿no? 3.14 radianes. Esto básicamente es pi radianes. De la misma forma, si yo coloco aquí en radianes, por ejemplo, 3.14, que es el valor de pi, me debe arrojar aproximadamente 180 grados. ¿Ok? Y aquí está haciendo la conversión correctamente. Muy bien, chicos. No sé si tienen alguna duda. Muchas gracias, Juan. Está muy bien tu código. Voy a dejar de compartir acá. Ok, perfecto. Vemos que Giancarlos también ha trabajado. Y a ver, vamos a leerlo su código desde aquí. Es prácticamente lo mismo, ¿no? Tiene sus funciones y está haciendo la conversión multiplicándolo en este caso por 0.03. Ok. En teoría es lo mismo. Ok, así que felicitaciones, Giancarlos.
y Juan por aquí aportar a la actividad. Muy bien, chicos, antes de continuar, antes de meternos a la clase de hoy, al tema de hoy, no sé si tienen alguna duda. ¿Está todo claro? Me comentan, por favor. Si no, podemos continuar. Ok, creo que está todo bien, ¿no? Disculpa, profe, me había ido. ¿Qué fue que me dijiste? Ah, no, no. O sea, está correcto tu código, ya lo hemos ejecutado y funciona todo bien. Así Ah, ok. que, perfecto. Bueno, ahora vamos a continuar. Voy a crear un nuevo notebook para esta clase. Pero antes, a ver, antes voy a compartirles la presentación para hablar un poco del tema de hoy. Entonces, ahí estoy compartiendo la presentación de hoy y como pueden ver, el tema de hoy es POO parte 1. ¿Qué significa POO? Programación orientada a objetos. ¿Ok? No sé si alguien ya había escuchado ese término antes o es la primera vez. ¿Alguien tiene quizás alguna experiencia en la programación orientada a objetos? Si es así, por favor, me lo dejan saber aquí en el chat. Y si no, pues vamos a hacer una pequeña introducción acerca de este tema. ¿Ok? Bueno, básicamente este tema de programación orientada a objetos es uno de los más importantes cuando se habla de programación. Porque en las aplicaciones, en los proyectos más grandes que uno puede hacer para una aplicación móvil, por ejemplo, para una página web también, por ejemplo, se usa mayormente lo que es objetos de clases. ¿Ok? Este es un tema un poco abstracto, pero en general quiere decir que todo en la programación, cualquier cosa que nosotros creemos, tiene que ser, o bueno, es un objeto. ¿Y a qué me refiero con un objeto? A que tiene tanto atributos, o sea, es decir, tiene características y también tiene comportamientos, es decir, tiene diversos métodos que puede realizar ese objeto. Por ejemplo, en programación podemos definir a un cliente, ¿ok? Podemos crear un objeto cliente que tenga algunas características, como su nombre, su dirección, su correo, su contraseña, etcétera, ¿no? Esos serían los atributos de mi objeto cliente. Y también este objeto cliente tiene ciertos comportamientos o ciertos métodos que puede realizar, ¿verdad? Por ejemplo, el cliente puede tener un método que nosotros le asignemos el método realizar compra, ¿no? Y a ese método realizar compra, obviamente le tenemos que poner un código funcional, ¿ok? Por ejemplo, también podríamos crear un método para ese cliente que sea cambiar contraseña, ¿no? Obviamente tenemos que codificar ese método, pero ese comportamiento de cambiar contraseña ya está adquirida en ese objeto. ¿Ok? Así que no se preocupen si ahorita mismo se sienten un poco perdidos. Vamos a ver a qué se refiere esto mientras estemos programando. Ok, entonces, la programación orientada a objetos, o POO, en Python, es un paradigma de programación que utiliza clases y objetos para organizar y estructurar el código. Entonces, aquí los objetos son instancias de clases que contienen atributos que son las características de un objeto, ¿no? Y también métodos, que son prácticamente las funciones que puede realizar un objeto. Entonces vamos a tener lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre, perdón, entre una clase y un objeto? Básicamente, una clase viene a ser, bueno, es un plano para crear objetos, ¿no? La clase es la que define los atributos y la de que define los métodos, ¿ok? Nosotros cuando el primer paso para crear un objeto siempre es crear la clase, ¿ok? Una clase básicamente es un tipo de dato. Es como si fuera un tipo de dato. Por ejemplo, si hablamos de los strings o los enteros o los flotantes, podríamos verlos como si un entero fuera una clase que se llama entero.
Y cuando nosotros creamos una variable, por ejemplo, decimos, ¿no? Bueno, hablemos mejor de listas para que se entienda mejor. Una lista sabemos que son colecciones. Entonces, una lista puede ser una clase, porque una lista tiene sus métodos, tiene sus atributos, ¿verdad? En cambio, cuando nosotros creamos una variable y le asignamos el tipo de dato de lista, lo que estamos haciendo es crear un objeto cuya clase sea la clase lista. ¿Ok? Entonces, un objeto es una instancia de una clase. El objeto va a poseer los atributos, que son variables que almacenan información, y métodos, que son funciones que pueden ser llamados para realizar operaciones sobre el objeto. Entonces, yo cuando programo puedo crear la clase persona, por ejemplo. Yo creo mi clase persona y tiene ciertos atributos y ciertas funciones. Y luego creo el objeto, por ejemplo, puedo poner, ¿no? Persona 1 es igual a persona. Entonces, mi objeto será la persona 1, que es de la clase persona. Es más o menos así esa analogía. ¿Ok? Y bueno, aquí tenemos lo que son los atributos, que son variables que pertenecen a un objeto y almacenan información sobre el objeto. Y además tenemos lo que son los métodos. Estos son funciones que pertenecen a un objeto y pueden realizar operaciones sobre dicho objeto. Entonces, para no confundirlos más, voy a pasar directamente a crear una clase y a crear un objeto en Python. A ver, voy a dejar de compartir un momento para volver a compartir aquí el notebook. Todavía no lo he creado. A ver, denme un momento, por favor, para crearlo. Y aquí voy a compartir. Ahí está. Creo que sí se ve, ¿no? Ahí está. Voy a cambiarle el nombre, clase 2. Y por aquí voy a hacer un título que se llame clase 2. Y el subtítulo será, voy a ponerlo con doble almohadilla, programación orientada a objetos. Parte 1, porque en la siguiente clase vamos a ver la parte 2. Este tema es un poquito largo, ¿ok? Así que lo he dividido en 2 clases. Obviamente no nos va a dar el tiempo de revisar todo lo que conlleva programación orientada a objetos, sino vamos a revisar solamente los conceptos básicos, ¿ok? Y bueno, ya queda en ustedes si quieren ahondar más en este tema y pueden revisar más cosas por el internet, ¿no? Uy, perdón. Gracias, James. Parte 1 era, ¿no? Sí, perdón. Ya. Ahora, vamos a crear nuestro primer objeto. Para ello tenemos que primero crear una clase. Entonces, como les mencionaba, ¿no? Vamos a crear primero una clase que se llame persona. Entonces, para crear una clase, la palabra clave, por así decirlo, que tengo que escribir es class. ¿Ok? Class seguido del nombre de la clase. Muy importante, siempre intenten poner el nombre de su clase con la primera letra en mayúscula. Voy a agrandarlo un poco más. Ahí. Con la primera letra en mayúscula y las demás en minúscula. ¿Ok? Recuerden que cuando nosotros creamos funciones, la palabra clave era def, ¿verdad? Y aquí definíamos el nombre de nuestra función. Pero normalmente el nombre de nuestra función lo inicializábamos con minúscula. Por ejemplo, si queríamos una función que se llame calcular suma, y aquí poníamos un argumento, ¿no? Lo ideal, o por así decirlo, las buenas prácticas dicen que el nombre de las funciones, los nombres de las funciones tienen que empezar con minúscula para poder diferenciarlas de los nombres de una clase. ¿Ok? Las funciones empezarán con minúscula y las clases empezarán con mayúscula. No es obligatorio, es decir, no va a pasar ningún error si lo hacemos con minúscula o con mayúscula, pero es una buena práctica para que cuando estemos programando en nuestro script principal, sepamos qué cosa es una clase y qué cosa es una función, para evitar confusiones. ¿Ok? Solamente eso. Muy bien. Primero entonces definimos nuestra clase que se va a llamar persona y seguido de los 2 puntos, tengo que inicializar mi clase. ¿Ok? Y para ello
voy a definir funciones dentro de esa clase. Me comentan si se ve bien, porque creo que se ve muy pequeño. ¿Desean que lo agrande más o así está bien ese zoom? A ver, me comentan, por favor. Ok, lo voy a agrandar un poquito. Listo. Creo que ahí se ve lo suficientemente de cerca. Ahí está bien, ¿verdad? Ok, genial. Voy a empezar entonces a definir mi clase persona. Para eso, tengo que colocar def, así como si estuviera definiendo una función, ¿no? Porque lo que voy a definir en verdad es una función. Pero esta es la función constructora, así se le llama. Y la función constructora es donde yo le voy a crear sus atributos. ¿Y cómo creo la función constructora? Pues digo, def, escribo dos guiones bajos, init, de inicializar, seguido de otros dos guiones bajos. ¿Ok? Esa es la sintaxis para crear mi función constructora de clase, en este caso de mi clase persona. Muy bien, aquí voy a abrir los paréntesis y le voy a colocar todos los atributos que quiero ingresar a mi clase persona. ¿Ok? El primero de ellos, obligatoriamente, tiene que ser el atributo self. Siempre cuando creo una clase, tengo que crear su atributo self. Self básicamente significa la clase misma, o sea, la misma clase. ¿Ok? Ya vamos a ver en un ratito para qué va a servir este atributo self. Muy bien. Luego del atributo self, ya voy a crear los atributos que quiero que tenga mi clase. Por ejemplo, una persona, ¿qué atributos puede tener? Por ejemplo, tiene el atributo nombre, puede tener un atributo apellido, por ejemplo, ¿no? Nombre, apellido. ¿Qué más? No sé, edad quizás, edad. Y un último, email, ¿no? Así nomás, para verlo lo básico, ¿no? Entonces vean que ahí he creado 4 atributos, nombre, apellido, edad, email. Self en realidad es un atributo por defecto, así que básicamente no se cuenta como un atributo. ¿Ok? Muy bien, esto al ser una función, tengo que poner aquí los dos puntos. Y aquí lo que voy a hacer es darle valores a mis atributos. ¿Ok? Entonces, voy a empezar por darle valor al atributo nombre. Entonces, la sintaxis de esto es decir, self.nombre, ¿ok? Es igual a nombre. Entonces, vean que aquí estoy utilizando el self. ¿Por qué? Porque cuando yo creé mi script principal y yo creé mi clase persona, por ejemplo, cuando diga lo siguiente, persona 1 es igual a persona, ¿ok? Vean, esta es la diferencia entre objeto y clase. Persona 1 será el objeto. Es una variable, básicamente. Persona 1 será el objeto y este objeto será de la clase persona. ¿Ok? Entonces, dentro del paréntesis, yo le voy a colocar todos los atributos de la persona 1. ¿Ok? Básicamente, cuando lo instancie el objeto, tengo que escribir todos los atributos que he puesto aquí. Entonces, por ejemplo, yo puedo escribir aquí una persona cuyo nombre es Juan, cuyo apellido es Hernández, por ejemplo, ¿no? Me ocurre. Cuya edad es 30 y cuyo email es, por ejemplo, jhernandez@gmail.com. Listo. Con esta línea de código, lo que yo voy a hacer es crear un objeto de la clase persona que tenga los siguientes atributos. Su nombre sea Juan, su apellido sea Hernández, su edad sea 30 y su email sea este de aquí. ¿Ok? Entonces, cuando yo quiera obtener información de esta persona 1, lo que voy a ejecutar es lo siguiente. Voy a escribir su atributo, es decir, voy a decir print persona 1 punto nombre. ¿Ok? Vean, esto es como si fuera un objeto y esto es como si fuera, por así decirlo, un método, ¿no? En realidad sería un atributo,
una característica. Entonces, lo que tengo que obtener como salida aquí será el nombre de la persona 1. ¿Y cuál es su nombre? Pues será Juan. ¿Ok? De la misma manera, cuando yo llame print persona 1 punto apellido, ¿qué resultado debo obtener? En este caso sería Hernández, ¿no? ¿Ok? Entonces, para eso sirve colocarle los atributos a mis objetos. No sé si hasta ahí está quedando claro el concepto. ¿Me siguen el paso o alguien se ha perdido hasta ahora? Lo pregunto porque ese es un tema un poco confuso a veces. ¿Se entiende? Todavía no hemos creado el objeto. Estamos ahí a medias todavía. Ujú. Muy bien. Instancia cada objeto de la clase. No entiendo bien ese comentario. Ajá, básicamente sí, tiene un parecido el self con el this, ¿no? En Java, en JavaScript. Entonces, ¿para qué sirve el self ahora? Vean que la sintaxis es el nombre del objeto, punto, y el nombre del atributo. Entonces, eso es lo que yo estoy diciéndole aquí, en la clase. Persona 1 básicamente tiene, corresponde a la clase misma, ¿no? Al self. Entonces, persona 1.nombre es básicamente esto, self.nombre. ¿Ok? Entonces, por esa razón, cada vez que yo construyo una clase, tengo que darle estos valores. Self.apellido será igual a apellido. Self.edad será igual a la edad. Y por último, self.email será igual al email. ¿Ok? Recuerden que esto es similar a una función. Por ejemplo, cuando yo ejecuto este script, el dato de tipo string Juan va a venir aquí, a nombre. Entonces, ¿qué voy a decir? El atributo de mi objeto, punto nombre, va a ser igual a Juan. ¿Ok? El atributo apellido de mi clase persona va a ser igual a Hernández. Y así, ¿no? El atributo edad de mi clase persona va a ser igual a 30, ¿no? Básicamente eso es lo que va a pasar cuando yo creo esta clase. Entonces, veamos. Me parece que con esto ya es suficiente para crear a mi clase persona. Voy a ejecutar esta celda. ¿Ok? Ya creé mi clase persona y ahora voy a ejecutar esta otra celda. Y vemos que evidentemente tengo esto, ¿no? Persona 1.nombre es Juan y persona 1.apellido es Hernández. ¿Vale? Y así yo puedo crear múltiples objetos, por ejemplo, persona 2. Y este objeto persona 2 también será un objeto de la clase persona. Pero a este objeto le voy a pasar datos distintos, ¿no? Por ejemplo, Rodrigo. Aquí le pongo, por ejemplo, Sánchez. Uy, ¿qué pasó acá? A ver, me faltó la comilla. No sé, 25. Y su email rsanchez@gmail.com, ¿no? Por así decirlo. Entonces, vean, yo estoy creando aquí dos objetos, pero estos dos objetos son de la misma clase persona. Pero a cada objeto le estoy dando parámetros o atributos distintos, ¿no? ¿Ok? Entonces, si hago lo mismo aquí, voy a copiar esto. Si coloco ahora persona 2.nombre y persona 2.apellido, me tiene que dar el nombre y el apellido de la persona 2. ¿Ok? Lo mismo va a pasar si imprimo persona 1.edad, va a imprimir su edad que es 30. A ver, veamos, para que no quede ahí a medias el código. Si pongo aquí, por ejemplo, persona 1.edad y persona 1.email, aquí voy a poner un print vacío, ¿vale? Y aquí lo mismo, pero para la persona 2. Voy a borrar esos comentarios porque creo que ya se entiende. Ahí está. Vean, estoy imprimiendo todos los atributos de cada una de las personas, ¿no?
Nombre, apellido, edad, email de la persona 1, nombre, apellido, edad, email de la persona 2. Entonces vean que todos los datos corresponden a los datos que le he ingresado a cada uno de los objetos. ¿Ok? Entonces ya se entendió más o menos cómo es esto de los objetos y de las clases, ¿no? No sé si ha quedado alguna duda hasta ahí. Bueno, ¿está todo claro, chicos? Muy bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en una nueva celda solamente imprimo persona 1, sin decirle nada, ¿no? Si solamente imprimo persona 1, o sea, sin ponerle ningún atributo, lo que se va a imprimir simplemente va a ser una, una instancia, ¿no? Me va a decir que persona 1 simplemente es un objeto de la clase persona y está guardado en tal espacio de memoria, ¿no? Básicamente es eso. Si yo quiero obtener sus datos, tengo que escribir aquí sus atributos. Muy bien, solamente por curiosidad. ¿Vale? Muy bien, entonces está todo claro, ¿no? ¿Qué son los atributos de las clases? Lo que hemos visto ahora son los atributos de clase. Entonces, un objeto o una clase no solamente tiene atributos, como les decía, sino también puede tener métodos, ¿ok? Puede tener métodos. Pero antes, a ver, antes de ir con los métodos, ¿qué pasa si yo le cambio un atributo a mi clase, a mi objeto, perdón? Por ejemplo, vean que la persona 1 es Juan Hernández 30 y tiene este correo. Ahora, imaginemos que yo le quiero cambiar la edad a Juan. ¿Qué es lo que podría hacer? Pues simplemente digo, ¿no? Persona 1, punto edad, simplemente lo cambio. Y le digo, es igual a 30. ¿Ok? Persona 1, punto edad es igual a 30. Lo que estoy haciendo básicamente es cambiando este atributo, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí simplemente lo cambio. Y bueno, cuando vuelva a imprimir aquí persona 1, punto edad, obviamente me va a salir 30, ¿no? O sea, yo ya cambié ese atributo. ¿Vale? Muy bien. Ahora vamos a ver lo que son los métodos. Okay. Voy a copiar este mismo código. Voy a volver a crear aquí la clase persona. Lo que hemos visto es el método constructor, donde yo voy a inicializar cada uno de los atributos. Pero ahora voy a construir los métodos, que también van a ser funciones. ¿Ok? Por ejemplo, yo quiero que esta clase persona tenga un método que se llame saludar, ¿no? Así como si fuera una función. Entonces, siempre, nunca hay que olvidarse que el self va a ir a todos lados. Entonces, dentro aquí obligatoriamente le tengo que colocar self. ¿Ok? Siempre dentro del paréntesis de cualquier función le tengo que colocar el self para que haga referencia al objeto de la clase persona. ¿Vale? Muy bien, pongo los dos puntos y aquí pues escribo el código que quiero que suceda cuando diga persona 1.saludar, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí lo único que voy a hacer es, por ejemplo, print hola, hola nada más, ¿no? Print hola. Entonces, ejecuto esto. He vuelto a crear la clase persona, la he sobrescrito, pero ahora ya tiene un método que se llama saludar. Entonces ahora yo digo, por ejemplo, nuevamente, ¿no? Persona 1 por aquí, voy a copiar esto. Persona 1 es igual a persona con estos atributos, ¿ok? Y luego le digo persona 1 punto saludar. Obviamente con sus paréntesis, ¿no? Los paréntesis indican que esto es un método.
Si yo no le colocara los paréntesis, le estoy diciendo a Python que esto es un atributo, ¿vale? Y cuando yo ejecute esto, bueno, no me va a reconocer, ¿no? No me va a imprimir esto de aquí. Por esa razón, siempre los paréntesis, y ahora vean cómo cuando yo ejecuto persona1.saludar, me va a salir por aquí hola. ¿Ok? Básicamente la persona 1 está saludando. Entonces yo, cuando le he colocado el self, lo que he hecho es hacer de que todos estos atributos puedan codificarse aquí, dentro de los métodos, puedan usarse dentro de los métodos. Entonces, por ejemplo, en lugar de decir simplemente hola, puedo concatenar lo siguiente. Self.nombre dice hola. ¿Verdad? Algo así. Self.nombre dice hola. Entonces, veamos lo que pasa. Siempre que hago una modificación aquí en la clase, recuerden siempre volver a ejecutar. Y ahora cuando digo persona1.saludar, vean que tengo aquí Juan dice hola. ¿Ok? Porque el self.nombre hace referencia al atributo nombre. ¿Ok? Mucho cuidado con colocar simplemente así. Nombre dice hola, porque esto no va a funcionar. Es siempre el self por delante, para hacer referencia al nombre de esa persona. ¿Ok? ¿Se entiende esto? Muy bien. Entonces, yo en realidad puedo usar cualquier atributo aquí en cualquier método, ¿no? Por ejemplo, si quiero que me diga Juan Hernández dice hola, pues simplemente tengo que concatenar self.nombre con self.apellido, ¿verdad? Si ejecuto esto, vean que ahora tengo Juan Hernández dice hola, ¿no? O sea, todos los parámetros que yo le estoy ingresando aquí se están ejecutando en los métodos de esta función. ¿Vale? Ok, ¿está todo claro hasta ahí? Por ejemplo, ¿qué otro método le podría crear? Podría crear un método para visualizar todos sus datos al mismo tiempo, ¿no? Un método que se llame, por ejemplo, imprimir datos, ¿no? Por así decirlo. Entonces yo puedo aquí, por ejemplo, ¿no? Crear una función, un método, perdón, dentro de esta clase, persona, que se llame imprimir datos. Recordemos siempre colocar el self. Y luego aquí voy a imprimir lo siguiente. Y, por ejemplo, ¿no? Nombre. Y esto lo voy a concatenar con self.nombre. ¿Qué más? Voy a imprimir el apellido concatenado con self.apellido. ¿Ok? ¿Qué más? Como quiero imprimir todos sus datos, pues voy a poner todo, ¿no? Edad, self.edad. Y por último, voy a imprimir su email, self.email. Y aquí me faltó esto y ya está. Muy bien. Vuelvo a construir mi clase. Y ahora cuando yo diga, ¿no? Persona 1 punto imprimir datos, aquí voy a colocar un print vacío para que se note el espacio, el espaciado. Y veamos. Aquí está, ¿no? Juan Hernández dice hola y luego tengo esto, ¿no? Nombre Juan, apellido Hernández, edad 30, email, este de aquí. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a poder ver cómo cuando yo le cambio un dato, por ejemplo, después de imprimir estos datos, yo puedo cambiarle
la edad, por ejemplo, ¿no? Y digo lo siguiente, persona 1, punto edad es igual a 31. Vean que aquí lo que estoy haciendo es cambiarle la edad. Ya no va a tener 30, sino 31. Entonces vuelvo a imprimir sus datos. Persona 1, punto imprimir datos nuevamente. Entonces vean, la primera impresión se hizo con la edad 30 y la segunda impresión se hizo con la edad 31. Entonces, eso quiere decir que sí ha funcionado esto de cambiarle el valor a uno de los atributos. ¿Ok? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Todo ok? ¿Todo se entiende? ¿En qué momento se usaría la programación orientada a objetos? Por ejemplo, ¿no? Cuando creamos aplicaciones interactivas, ¿no? Cuando creamos, por ejemplo, un botón, cuando queremos programar un botón, lo ideal es crear ese botón como si fuera un objeto. ¿Ok? Porque sabemos que cada objeto tiene ciertas características y tiene ciertos métodos. Entonces, cuando creamos ese botón como si fuera un objeto, podemos darle los métodos, ¿no? Por ejemplo, crearle un método que diga al presionar el botón y codificar qué es lo que va a pasar cuando se presiona el botón. Podemos crearle otro método que diga al presionar el botón, pero con el clic derecho, ¿no? Algo así. Entonces, siempre cuando hagamos aplicaciones grandes, tenemos que pensar en el paradigma de la programación orientada a objetos. Pues si no, se va a hacer mucho más complicado programar. Aunque no lo crean, la programación orientada a objetos nos facilita la codificación. Se nos va a hacer mucho más fácil. Profesor, ¿se puede hacer listas de datos? ¿Cómo así, Jacinta? No entiendo bien la pregunta. ¿Cómo se puede hacer listas de datos? ¿Crear listas? ¿Crearle un atributo que sea una lista? ¿O a qué te refieres? Dentro de un objeto, no entiendo bien un poco la pregunta. Es decir, por ejemplo, crear un método para que cree una lista con todos los datos de esa persona, algo así. Ah, claro, sí. Ah, ya sé a lo que te refieres. O sea, crear una lista que contenga a personas, ¿no? Por ejemplo, a ver, recuerden que yo había creado aquí persona 2. Ahí, a ver, ya, voy a crear, por ejemplo, aquí, ¿no? Vean, estoy creando persona 1 y estoy creando persona 2. Entonces, esas personas yo las puedo colocar dentro de una lista, ¿no? Lista de personas. Y aquí colocar persona 1 y persona 2. ¿Ok? Vean que estas variables de aquí, estos objetos, no son ni enteros, ni strings, ni floats, no. Básicamente son como tal, como su nombre lo dice, son personas. ¿Ok? A eso nos referimos con programación orientada a objetos. Porque lo que hemos visto hasta ahora es que una variable puede tener la clase o el tipo de dato, esto puede ser un string o puede ser un entero, ¿no? Etcétera. Pero ahora persona 1 y persona 2 no son nada de eso. Persona 1 y persona 2 son personas, básicamente, ¿no? Porque así se llama la clase. No son nada más que personas. Entonces, veamos aquí. Yo he creado mi lista de personas, ¿no? Entonces, si aquí llamo lista de personas, el primer elemento, ¿verdad? El primer elemento de mi lista de personas será la persona 1. Y si a esto quiero saber el nombre, vean, quiero saber el nombre del primer elemento de mi lista de personas, tengo que es Juan. Si quiero saber el nombre del segundo elemento de mi lista de personas, tengo que es Rodrigo. ¿Ok? ¿Quedó claro esa parte? Muy bien, entonces, como ven, básicamente es como si yo estuviera creando nuevos tipos de datos, ¿no? Más o menos es algo así. Una clase lo podemos asociar como si fuera un nuevo tipo de dato que estamos creando.
que tiene sus propios métodos y sus propios atributos. Muy bien, por ejemplo, creémosle otro método. Por ejemplo, para decir si la persona 1 y la persona 2 son mayores de edad o no. Por ejemplo, ¿no? A ver, voy a eliminar esto. Y lo que quiero imprimir es aquí, quiero saber si la persona 1 es menor de edad o si es mayor de edad. Entonces, lo que quiero imprimir es, por ejemplo, persona 1, y quiero aquí ponerle un método que me diga, ¿no? Es mayor de edad, obviamente con sus paréntesis, ¿no? Print, persona 1 punto es mayor de edad. Entonces, dependiendo, ¿no? Si la persona 1 tiene más de 18 años, yo quiero que aquí la salida sea true. Pero si la persona 1 tiene menos de 18 años, quiero que aquí la salida sea falso. Entonces, obviamente, si yo ejecuto aquí, me va a salir un error. Porque vean, me dice persona, el objeto persona, no tiene el atributo es mayor de edad. ¿Ok? O no tiene el método, ¿no? También se puede leer así. Entonces yo tengo que crearle este método de aquí. ¿Vale? Entonces voy nuevamente aquí y voy a definir esa función, ese método. Es mayor de edad. Recuerden siempre el self. Entonces aquí puedo aplicar un condicional quizás, ¿no? Entonces puedo decir, sí. A ver, ¿estaría bien colocar esto? Si edad es mayor a 18, retornar true. De lo contrario, retorna false. ¿Estaría bien colocarlo así? A ver, ¿quién me puede decir? O bueno, aquí mayor igual, ¿no? Ya, ¿estaría bien colocarlo así o no? ¿O qué falta? No, persona 1, todavía no toco nada de persona 1 porque recuerda que estoy modificando la clase persona. O sea, no tiene nada que ver la persona 1 todavía. Estoy cambiando el código de la clase persona. Pero la pregunta es, ¿está correcto escribirlo así? ¿O qué me falta? Las comillas, ¿dónde las comillas? ¿En true y false? No, recuerda que true y false son los tipos de dato de verdadero y falso, ¿no? Se colocan así. Edad, comillas en edad, no lo creo, ¿no? Porque edad no es un string, simplemente es un argumento que le estoy pasando. Muy bien, Giancarlos tiene la respuesta, ¿no? Recuerden que cuando yo quiero manejar las variables dentro de mi clase, tengo que colocarle siempre el self. ¿Ok? Self.edad es el atributo correcto que va a tener el valor de la edad, ¿no? De la persona. Por eso es que aquí yo siempre pongo, ¿no? Self.nombre, self.apellido, self.edad, self.email. Entonces, siempre cuando quiero colocar estos atributos dentro de los métodos que estoy creando, siempre con self. ¿Ok? Nunca hay que olvidarse de eso. Ahora sí, a ver, voy a volver a ejecutar esto para volver a construir esta clase persona. ¿Ok? A ver, aquí voy a crear nuevamente persona 1 y persona 2. Ahí está. Y ahora voy a ver qué pasa cuando ejecuto esto. Ahí está, ¿lo ven? Tengo como respuesta aquí, true. Porque la persona 1 sí es mayor de edad, porque tiene ¿cuántos años? Tiene, bueno, 31, ¿no? Vean que aquí le cambié la edad. Tiene 31. Pero ¿qué pasa si le cambio la edad y le pongo 17? Veamos nuevamente esto. Ahora sí es falso. Porque su edad es de 17, ¿no?
Ujú. Muy bien, entonces, ¿se entendió esa parte de ahí? Creo que ya se entiende bien, ¿no? Lo que son los atributos y lo que son los métodos de clase. Ese era básicamente el tema que teníamos que ver hoy. Entonces, si se ha entendido, pues estamos bien. Bueno, ahora vamos a pasar a hacer algunos ejercicios para ir un poco más practicando, ¿no? A ver, voy a copiar y pegar este ejercicio que tengo por aquí. Aquí voy a colocar un markdown y voy a poner ejercicios. Este es el primer ejercicio que vamos a hacer. Nos dice, crea una clase círculo, ¿ok? Con un único atributo, radio. Y dos métodos que sean calcular área y calcular perímetro. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que nos pide este programa es, a ver, voy a usar nuevamente como si fueran funciones, ¿no? Una celda para crear la clase y la otra celda para el script principal. En mi script principal yo lo que quiero hacer es lo siguiente. Voy a crear mi objeto círculo que sea de la clase círculo. ¿Ok? Y el único atributo que va a tener simplemente va a ser el radio, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero crear un círculo que tenga radio 5, como un ejemplo, ¿no? Entonces estoy diciendo círculo es un objeto de la clase círculo que tiene el radio 5. Entonces lo que quiero hacer es imprimir de mi objeto círculo, quiero calcular su área, así, y también de mi objeto, de mi objeto círculo, quiero calcular su perímetro. Así. Ok, círculo, calcular área, círculo, calcular perímetro. Entonces, dependiendo del radio, ¿no? Voy a calcular, esto será pi por 5 al cuadrado, y esto 2 pi por 5, ¿no? Algo así. Entonces, para esto tengo que crear primero la clase círculo. Entonces, nuevamente paso a paso, ¿no? Clase círculo. Recuerden, siempre la clase tiene que estar con mayúscula para poder diferenciarlo de otras cosas, ¿no? Clase círculo, dos puntos. Y aquí voy a construir la clase. Definir, guiones, init, guiones. Y dentro de los paréntesis, siempre coloco el self. Y luego, como solamente me pide un único atributo, voy a colocarle aquí el radio. Ahí está. Self, radio. ¿Vale? Y luego, pues, simplemente tengo que decir self.radio es igual a radio. Ya creé el atributo radio que va a ser lo que yo le ingrese aquí. ¿Ok? Entonces, lo único que me falta es definir las funciones. Voy a definir la función calcular área. Recuerden, siempre aquí coloco el self. ¿Para qué coloco el self? Para poder traer esta variable self.radio. ¿No? Entonces, lo que voy a retornar aquí es un área. ¿Pero a qué es igual el área? El área va a ser igual a pi por self.radio. Recuerden, siempre con el self, ¿no? Self.radio, que es el atributo radio. Pi por radio al cuadrado. Así. Pero recuerden que este pi no existe. Lo tengo que importar del módulo mat. Sí, ¿verdad? Del módulo mat tengo que importar primero el pi para poder usarlo aquí en el cálculo del área. Muy bien. Y luego, creo que ya está terminado aquí la función o el método calcular área. Voy a crear un nuevo método que se llame calcular perímetro. Y de la misma forma, ¿no? Ahora el perímetro será 2 por pi
por el radio. Así. 2 por pi por self.radio. Y lo que voy a retornar es justamente el perímetro. ¿Vale? Creo que ya está, ¿no? Vean, ya definí el constructor y ya definí cada uno de los métodos que quiero usar. Entonces, creo la clase círculo. Listo, ya se creó. Vemos qué pasa cuando ejecuto aquí. Ahí está. Tengo el área del círculo de radio 5 y el perímetro del círculo de radio 5. Obviamente, si quiero verlo mejor, con solamente 2 decimales, pues simplemente lo redondeo, ¿no? A los decimales que yo quiero. De esta forma. Round. Y así estaría. Ahí está. ¿Ok? Tengo su área y tengo su perímetro. Muy bien. Sencillo, ¿no? Falta validar. ¿Validar qué? O sea, ¿qué te refieres con validar? Si ingreso una cadena, se rompe. ¿A dónde le ingreso la cadena? No entiendo. Ya te entendí. O sea, si aquí, en vez de 5 le pongo, no sé, hola, ¿no? Algo así. ¿A eso te refieres? Ya, ok. Veamos, ¿qué pasa? Uy, un error. ¿Qué pasó? Claro, porque si yo le estoy pasando este parámetro, básicamente estoy diciendo que ahora self.radio es un string, ¿no? Y lo que estoy intentando aquí es elevar una cadena de texto al cuadrado. Y lógicamente esto no se puede. ¿Ok? Por eso aquí me sale el error, ¿no? Dice operador no soportado. No soporta el operador de potencia para strings con enteros. ¿Ok? Si le coloco, por ejemplo, un círculo de radio 10, tengo aquí área y perímetro. ¿Vale? Muy bien. El atributo es 5 de radio, claro. O sea, este círculo, o sea, yo le puedo colocar cualquier radio en realidad. O sea, estoy creando un objeto de la clase círculo que tenga el radio 10, por ejemplo. Y así como creo un círculo, puedo crear más círculos que tengan distintos radios. ¿Ok? Muy bien, vamos a seguir con otro ejercicio que es un poco más larguito. Por aquí voy a copiar esto. Ahí está. Vean, aquí dice lo siguiente. Cree una clase automóvil con los siguientes atributos: marca, año, placa y número de asientos. ¿Ok? Entonces, estos son los atributos que quiero crear para mi clase automóvil. Luego, tengo que crear 2 métodos que sea mostrar carro y tipo carro, ¿no? O mejor, mostrar automóvil y tipo automóvil, ¿no? Suena más bonito, porque la clase es automóvil, ¿no? Entonces, mostrar automóvil, ¿qué tiene que imprimir? El automóvil es de marca tal, ¿no? Y del año tal, y tiene placa tal. Y tipo automóvil, ¿qué va a imprimir? Si yo pongo el método tipo automóvil, lo que va a pasar es que si el número de asientos es mayor a 20, voy a imprimir el automóvil es un bus. Si el número de asientos es mayor a 10, ok, pero menor a 20, obviamente, el automóvil es una combi, ¿no? Aquí le llamamos combi. No sé si todos ustedes serán de Perú, pero para los que no son de Perú, aquí le llamamos combi a estos carritos pequeños, ¿no? Que llevan personas.
Y por último, si no, imprimir el automóvil es un carro normal, ¿no? O sea, si tiene menos de 10 asientos, es un auto, simplemente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo haríamos ese ejercicio de ahí? Ah, ya en Ecuador, furgoneta. Aunque aquí también creo, ¿no? O sea, la verdad no sabría diferenciar. Porque aquí creo que también hay furgonetas, pero creo que son como una combi un poco más, no sé si modernas o algo así. Bueno, ni idea. Pero bueno, a ver, ¿cómo resolveríamos este ejercicio? Muy bien, a ver, creemos la clase automóvil. Clase automóvil. Definimos primero su constructor, donde vamos a colocar self y los atributos, ¿no? Que nos piden. Marca, año, pero recuerden no utilizar la ñ, así que voy a ponerle así, año, placa y número de asientos, ¿no? Voy a ponerle num-asientos, así. Marca, año, placa y número de asientos. Listo. 2 puntos. No se olviden de los 2 puntos. Y voy a inicializar cada uno de los atributos, ¿no? Self marca es igual a marca. Self.año es igual a año. Self.placa es igual a placa. Y self.número de asientos es igual a asientos. Listo. Tengo todos los atributos y ahora lo que me piden es crear 2 métodos. El primero que sea mostrar automóvil. A ver. Voy a crear este método que se llama mostrar automóvil. Self. Listo. ¿Qué tiene que pasar aquí? Voy a imprimir lo siguiente. Voy a copiar todo esto para hacerlo más rápido. Y voy a imprimir así. Ujú. Ahora, hay una forma de imprimir que se llama fstring. ¿Okay? Recuerden, por ejemplo, ya sabemos concatenar de esta forma, ¿no? Por ejemplo, decimos, hola, me llamo nombre. Nombre igual Alejandro, ¿no? Uy. Esto nada más para recordar. Por ejemplo, si yo digo nombre igual a Alejandro y imprimo hola, me llamo nombre, me va a imprimir esto, ¿no? Hola, me llamo Alejandro. Ya, pero hay otra forma de imprimir también que se llama el fstring. Me imagino que algunos de ustedes ya lo conocerán, pero se basa en escribir aquí una F antes del string. Entonces ya no tengo que concatenar nada, ni con una coma ni nada. Simplemente dentro de este mismo string voy a colocar entre llaves la variable que quiero colocar aquí, ¿no? Después de hola me llamo. Entonces, esto es una forma a veces más fácil de poder imprimir, ¿no? Como ven, tengo el mismo resultado. Entonces, esto lo uso cuando tengo que concatenar varias cosas, ¿no? Por ejemplo, voy a poner aquí mi apellido, Chávez. Hola, me llamo Alejandro y mi apellido es... Simplemente hago esto, ¿no? Así. Ven que esta forma es más fácil porque ya no tengo que concatenar con una coma o con un más, nada. Simplemente donde va a ir la variable, coloco llaves y dentro de las llaves la variable, ¿no? Entonces, esa es una forma más directa de imprimir cosas. ¿Ok? Por si alguien lo sabía. Muy bien. ¿Para qué les expliqué esto? Allá, para imprimir esto de aquí. Esto lo voy a hacer con un fstring, donde aquí voy a colocar los atributos, ¿no? Marca,
año y placa. ¿Así está bien? A ver, ¿quién me dice? ¿Está bien colocarlo así? ¿O qué me falta? Ah, perdón, me olvidé la M. ¿Así está bien? Mm, falta algo, ¿no? ¿Se acuerdan? El self. ¿Ok? Muy bien, self. Aquí no va marca, sino self.marca. Aquí sería self.año y aquí sería self.placa. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya tengo aquí mi primer método, mostrar automóvil, y ahora voy por el segundo. Primero vamos a ver si funciona. Ok, ya creé la clase y voy aquí a crear mi objeto, mi auto. Ok, mi objeto, mi auto, va a ser de la clase automóvil y le voy a ingresar los parámetros. Por ejemplo, a ver, ¿qué marca le pongo a mi auto? ¿Qué parámetros le puedo colocar? A ver, Toyota. Luego, ¿cuál sería el siguiente parámetro que le puedo colocar aquí? Bueno, el siguiente atributo, ¿no? Perdón ahí. No son parámetros, sino son atributos. Parámetros son para las funciones. Tengo que ponerle un año, ¿no? Porque es el orden, es lo que sigue. A ver, le pondré 2016. Luego la placa, bueno, voy a poner cualquier placa. A ver, ABC 123. Muy bien, esa es la placa. Y número de asientos. Voy a poner que mi auto tiene 15 asientos. Listo. Ahora lo que voy a hacer es, de mi objeto que se llama mi auto, quiero imprimir, o perdón, mostrar el automóvil. A ver, ¿qué me sale aquí? Asientos. Perdón, que eran no asientos. Listo. Ahora sí, ¿no? El automóvil es de marca Toyota del año 2016 y tiene placa número ABC 123. Muy bien, funciona perfecto, ¿no? ¿Qué más? Me falta el otro método, que es tipo automóvil. Ok, voy a crear tipo automóvil. Self. Y aquí tengo que aplicar un condicional. Me dice, si el número de asientos es mayor a 20, o sea, si self.num asientos es mayor que 20, ¿qué va a pasar? Imprimir el automóvil es un bus. Muy bien, entonces simplemente aquí voy a imprimir el automóvil es un bus. ¿Ok? De lo contrario, si, recuerden, el if, cuando quiero múltiples condiciones, si el número de asientos no es mayor a 20, pero es mayor que 10, voy a imprimir el automóvil es una combi, ¿verdad? Y luego, de lo contrario, el automóvil es un auto normal, ¿no? Else print el automóvil es un auto normal. O es un auto nada más, ¿no? Es un auto. Ahí está. Entonces vemos. Aquí voy a poner mi auto punto tipo automóvil.
y me sale que mi automóvil es una combi. ¿Por qué? Porque tiene 15 asientos. Entonces, como tiene 15 asientos, pues esto está siendo verdad. ¿Ok? Si creo mi auto con 21 asientos o con 30 asientos de una vez, vean que cambia, ¿no? El automóvil sería un bus. ¿Ok? Está claro, ¿verdad? Creo que es lo suficientemente claro. Ahora, por ejemplo, quiero crearle otro método que se llame encender automóvil. ¿Ok? Encender automóvil. ¿Y cómo sé si un automóvil está encendido o apagado? Pues tengo que crearle otro atributo. Pero voy a hacer que ese atributo yo no se lo pase por aquí, sino que va a ser un atributo por defecto. ¿Ok? Y voy a hacer que cada vez que yo cree, ajá, exacto. Cada vez que yo cree un nuevo objeto de la clase automóvil, quiero que por defecto ese automóvil esté apagado y necesite aplicar un método que se llama encender automóvil para cambiar su estado a encendido. ¿No? Entonces, vean, yo no le voy a agregar nada aquí, o sea, no le voy a agregar nada aquí, pero voy a crear un nuevo atributo que se llame estado, por ejemplo, ¿no? Estado, que por defecto es apagado. Vean, yo aquí no estoy creando una nueva variable que es estado, porque yo no le quiero ingresar el estado, si está encendido o apagado. ¿Ok? Simplemente estoy creando un nuevo atributo que por defecto es apagado. ¿Ok? Entonces, si quiero que ahora el estado pase de apagado a encendido, tengo que crearle otro método que se llame encender. Encender nada más. Self, ¿no? ¿Y qué va a realizar este método? Pues simplemente va a cambiar el self estado, ya no va a ser apagado, sino va a ser encendido. ¿Ok? Simplemente hago esto. No es necesario retornar ni imprimir nada. Simplemente estoy cambiando el valor del estado. Y obviamente si existe un método para encender, va a existir un método para apagar, donde mi atributo self estado va a pasar a ser nuevamente apagado. ¿Ok? Simplemente así. Entonces vean, vuelvo a crear esta clase. Entonces voy a poner aquí mi auto punto estado. Ya no le pongo los paréntesis, porque recuerden, los paréntesis solamente es cuando quiero realizar o ejecutar un método de mi auto. Pero en este caso, estado simplemente es un atributo, no es ningún método. Entonces veamos. Acá me faltó imprimir. Ahora sí. Ok, vean que por defecto, cuando yo creo el auto, está apagado. Entonces, simplemente yo quiero encenderlo, digo, ¿no? Mi auto.encender. Y ahora nuevamente voy a imprimir el método, perdón, el atributo estado. Y ahora vean, primero imprimió que el auto estaba apagado y después de haberlo encendido, pues ahora mi auto está encendido. Si lo quiero volver a apagar, aquí pongo el método mi auto.apagar. Y al volver a imprimir el estado, tengo esto, ¿no? Vean cómo pasa de apagado a encendido y luego nuevamente a apagado. ¿Ok? Se entiende esa parte, ¿no? Vean cómo es interesante lo que es la programación orientada a objetos. Es como que algo más abstracto, ¿no? Puedo jugar ahí con varias cosas. Muy bien, si no hay ninguna duda, nos quedan unos, bueno, menos de 15 minutos para realizar un último ejercicio. Que lo tengo, a ver, por aquí. Si no lo llegamos a terminar, pues quedará pendiente.
Este es. Bueno, es sencillo también, ¿no? Me dice, cree una clase figura y recuerden con mayúscula, que tenga los atributos nombre, área, coordenada X, coordenada Y. O sea, desde cuál es el centro podría ser, ¿no? O dónde inicia la figura, en qué coordenadas inicia. Y vamos a crear el método mostrar figura que imprima lo siguiente. Bueno, incluso creo que este ejercicio es más sencillo que este, porque solamente tenemos que crear atributos y crear el método que imprima los atributos, ¿no? Ok, entonces creé una figura y muestre sus datos. A ver, me gustaría que, por favor, quien pueda hacer este pequeño ejercicio, si gusta por ahora, omitan esto de luego destruir la figura, porque todavía no les he explicado, aunque, a ver, les voy a explicar antes cómo destruir un objeto, o sea, cómo eliminar un objeto. Básicamente, para eliminar un objeto es como si lo fuéramos a construir, ¿ok? Recuerden que lo construíamos con el init, pero para eliminarlo tenemos que hacerlo con el del. O sea, es similar, simplemente hacemos esto, ¿no? En lugar de inicializar, vamos a eliminar con este comando que se llama del, ¿no? Que es abreviación de la palabra en inglés delete, ¿ok? Entonces, lo único que va a pasar aquí es que vamos a retornar algo vacío, ¿no? ¿Ok? El nombre de este método ya viene por defecto como el init. Nosotros no vamos a interferir ahí en cambiarle el nombre, ¿no? Siempre tenemos que para construir poner dos guiones, init dos guiones, y para eliminar dos guiones, delete dos guiones. ¿Ok? Entonces, vuelvo a sobreescribir la clase, creo mi automóvil, imprimo todo esto, y al final vean cómo yo puedo eliminar mi auto. Simplemente colocando esto, del mi auto. De esta manera lo estoy destruyendo. ¿Ok? Entonces, si yo quiero nuevamente, después de haberlo destruido, quiero mostrar el automóvil, me va a salir un error. Porque miren, dice, mi auto no está definido. Porque después de haberlo destruido, es como si hubiera eliminado esa variable, ¿no? Entonces, ese objeto ya no existe. ¿Ok? Esto me puede servir, por ejemplo, cuando creo un objeto de una cierta clase y una vez que ya utilicé ese objeto, quiero sobreescribirlo, ¿no? Entonces, a veces es bueno primero eliminar todo ese objeto y volver a instanciarlo con otra clase. Entonces, para eso me sirve este destructor, se puede llamar así. ¿Ok? Muy bien, vamos a comentar esto para que no se vea con un error en el momento que les pase el código. Entonces, ahora intenten hacer este pequeño ejercicio que dice crear una figura que tenga esos atributos y luego de mostrar este método, destruyan la figura. A ver, los espero. En, en 5 minutitos, a ver, me mandan sus avances, a ver. ¿Ok? Ahí me avisan, por favor.
A ver, chicos, ¿cómo van? ¿Alguna duda? Si gustan, a ver, puedo, a ver, si es que se han olvidado la estructura un poco de cómo crear, recuerden, definite y definir cada uno de los métodos, ¿no? Siempre colocando el self dentro de los paréntesis. ¿Alguien que tenga algo avanzado? Quizás con los atributos al menos. Muy bien, ahí vemos que Giancarlos y Andrés nos han enviado sus códigos. A ver, veamos el código de Giancarlos. A ver, vamos a copiarlo y pegarlo por aquí. A ver, ha creado la clase figura, ha puesto aquí los atributos, ¿no? Nombre, área, coordenada X, coordenada Y, muy bien. Self.nombre, self.área, self.coordenada X, self.coordenada Y. Y aquí ha puesto, ¿no? Lo siguiente, print, la figura se llama self.nombre, muy bien. Aquí, si no, para que no quede tan largo, eh, podemos hacerlo en no solo una línea, ¿no? Sino en varias. A ver, vamos a copiar esto y ponerlo de esta forma. Muy bien, vemos que aquí he utilizado el f-string, ¿no? ¿Qué más? Y aquí vamos a poner otro print. F-string. A ver, aquí f-string. Está. Solamente faltaría aquí, ¿no? E inicien las coordenadas, coordenada X. Ah, ya, mucho cuidado con esto. Recuerda que coordenada X y coordenada Y son variables diferentes. Entonces, cada una debe tener sus propias llaves. ¿Ok? De esta forma. ¿Ve? Cada una debe tener sus propias llaves. Entonces, bueno, eso está de más, creo. Ya, estaría así. Ah, y no olvidarse. Self y self. ¿Ok? Muy importante. A ver, vamos a ver. Creamos aquí. Entonces, voy a crear un objeto que se llame mi figura, que va a ser de la clase figura, y le voy a poner algunos parámetros. A ver, cuadrado, quiero que se llame cuadrado. Quiero que tenga un área de 30 metros cuadrados, y que inicie en la coordenada, no sé, 4 y en la coordenada 5, x4 y y5. Muy bien, entonces voy a aplicarle a mi figura el método mostrar figura. Ahí está, ¿no? La figura se llama cuadrado, tiene un área de 30 metros cuadrados e inicia en las coordenadas 4,5. Ok, creo que sería mejor colocarle los paréntesis, ¿no? Creo que los eliminé, así que los vuelvo a colocar. Ahí está, ¿no? E inicia en las coordenadas 4,5. Muy bien, perfecto. Gracias, Giancarlo. Veo también que ha mandado su código Amador. Guamán, muy bien. Por lo menos los métodos, ¿no? Perdón, los atributos. Y Andrés también tiene correcto todos los atributos. Y también el método mostrar figura. Listo, chicos. Entonces, hasta ahí quedó todo claro. Se entiende básicamente lo que son la programación orientada a objetos. Espero que no haya quedado ninguna duda.
Y ya la otra clase vamos a continuar con este tema, pero ya vamos a entrar a lo que es herencia de clases. Cómo crear clases derivadas de otras clases. Y vamos a hacer también algunos ejercicios con eso. Listo, chicos. Entonces, hasta aquí la clase de hoy. Me olvidaba, voy a compartirles primero voy a guardar. Ok. Y lo voy a descargar. Ya está. Listo, ya descargué el notebook. Entonces, esto se lo voy a pasar a su coordinador para que les pueda enviar este notebook y ustedes lo puedan abrir. Listo, chicos. Muchas gracias y nos vemos el día viernes. Hasta luego. Cuídense.